de los clubes de lectura, si les parece, es ¿quién ya la leyó toda? Si quieren levantar manos o decir por el chat, ya la leí toda. ¿Quién ya leyó toda la novela? Yo ya voy en la segunda relectura. Ok, No constante, ¿no? Pero es la segunda vez que la leo. como segunda. Camila, está apagada, está apagado. Está apagado el micrófono. Leída, leída. Leída completa, Y súper, en varios súper. pasajes releída. No la Releída, ¿no? alcancé a leer en Spanglish, que eso era lo que me habría gustado leer. Me pasó al revés. Yo la quería leer ¿cómo se llamaría? English Spanish, no sé. Sí. Y no la alcancé a leer, que también me parecía como súper interesante. Daniel, ¿cómo le fue? Muy buenas tardes. A mí me fue excelente. Fue una obra que realmente me fascinó por el estilo, como lo comentaba en el grupo, por la manera en Sí, que, así brevemente lo digo, en que la historia de la República Dominicana y Trujillo se aterriza en la historia de una familia. correcto. Fascinante. Fascinante, ¿no? Sí, es una forma narrativa. Si quieres, ahora arrancamos por ahí, si quieres, con unas ideas que teníamos alrededor de eso y arrancamos por ahí con un par de preguntas. Y a ver, voy preguntándole, ¿Vivi, completa o todavía no completa? Buenas tardes con todos. No, aún no termino de leer. Nada, has terminado de leer, súper. ¿Quién más ahí la tiene? No se asusten, no estamos tomando listas, solo es como para saber hasta dónde hacemos los spoilers y hasta dónde no. Erika, ¿terminado o todavía no? Ay, Belén, ¿cómo te fue? ¿Mucho, poquito, algo, nada? Están O por ahí, bueno. David también estuvo acompañándonos bastante en el grupo. Vi que David David, estuvo comentándola. Sí. David, ¿completa? ¿La lograste leer? Pues ahí te vi un pulgar hacia arriba. Ah, ¿se me escucha? Sí, Sí. perfecto. Oye, sí, yo la leí y la leí en su versión en inglés. eh, eh, y creo que, bueno, él escribe muy fluidamente en inglés, pero usa también mucho de español y de spanglish. Entonces es muy interesante leer en inglés utilizando estas variantes lingüísticas. Y sobre todo, creo que va a tener un impacto sobre el público eh, el público en inglés, ¿no? Claro. Porque va a ser como de hecho es para quienes lo leen en inglés, es como un reto tratar de entender las partes en español y en spanglish, pero es parte, creo, un poco de la cultura emergente en los Estados Unidos. Eh, eso que mencionan es súper interesante. Yo creo que es lo que uno le salta a la vista. Un dato, pues es más como un dato curioso antes de entrar como a preguntar, a discutir algunas cosas más de fondo. Eh, Esta novela creo que fue Pulitzer en el 2007, 2008, no recuerdo bien, por aquí tengo la edición, que es el Pulitzer de ficción, ¿no? Que es un premio que se entrega en Estados Unidos. Y esto que ustedes mencionan sobre el lenguaje a mí también me sorprende mucho desde la primera vez que la leí, y que es una decisión muy, yo creo que muy valiente del autor de meter ese Spanglish, ¿no? Y jugársela por el libro y tratar de venderlo ahí. Miren que el contraste con el Pulitzer del año pasado, que es un argentino, que se llama Hernán Díaz, y publicó un libro que se llama Fortuna, Trust, es su versión en inglés, pero decide escribir en inglés completamente. Es un libro como muy, llamémoslo, muy, como le decimos en Colombia, gringado, muy yankee, si lo miramos más hacia el sur, como muy insertado en la narrativa, llamémosla más anglo, y pues, creo que es una apuesta muy valiente que hizo Díaz en su momento y que creo que, pues le funcionó, ¿no? Es como súper interesante. Laura, ¿algo por decir de tu lectura por ahora? O, no sé, ¿lo lograste leer todo, no? ¿Estás por ahí? Hola, por ahí voy. Por Lo ahí que pasa es vas. que, sí, justo cuando estábamos, o sea, cuando se propuso la lectura, estaba comenzando todo lo de parciales y demás en la universidad. Entonces Entonces, estabas. estaba Sí, un poco esporádica la lectura, pero bien, bien. súper,
Súper, no, buenísimo. Entonces, miren, yo soy pésimo aquí compartiendo un Canva que hicimos aquí entre varios. Entonces voy a compartir como pésimo. Esto no se debería compartir así, pero no sé cómo más hacerlo. Pero nada, voy como contándoles un poquito eh, de algo que algunos de ustedes mencionaban ahora cuando conversábamos, ¿no? Y es, yo creo que como que toda novela tiene muchos lugares desde donde se puede leer, por supuesto, y claro, nuestra experiencia como lectores nos va llevando hacia diferentes lugares. Yo creo que cuando uno la enmarca, por ejemplo, el programa de Estado de Derecho, claro, está buscando derecho, está buscando política, y por supuesto que frases como esta, los 10 millones de Trujillos, eso es todo lo que somos, creo que funciona en nuestra cabeza como, wow, esto es como súper, súper importante para entenderlo desde la perspectiva política. Sí, Pablo, Si le das ahí en el icono que está abajo a la derecha al lado del signo de pregunta, creo que te tira el full screen. gracias. Buenísimo. Entonces, pensando un poquito en esto, en el tema de Trujillo, que puede ser como nuestro punto de partida, les proponemos como algunas preguntas. Y hay algo como muy interesante alrededor de la lectura que pensamos entre los semilleros y entre la fundación sobre lo que llamaríamos el trujillato como régimen. Aquí y uno puede entender esto desde diferentes perspectivas, por supuesto. Una perspectiva es como, no, esta es una novela y Paulo de pronto en las discusiones nos decía cómo se diferencia esto de la típica novela del dictador. Yo no soy muy experto en las novelas de dictador, pero sí hay como una forma, ¿cierto? Como una narrativa, unos tropos que se construyen en la novela de dictador, tipo La fiesta del chivo, que de hecho está citada en alguno de los pies de página de esta novela. Y hasta qué punto esta novela es como una reescritura o se ubica en esa tradición, o hasta qué punto también es una novela que rompe esa tradición de la nueva trinidad y es un poco subversiva frente a contar esa idea, esa idea del dictador. Aquí tenemos como fotos muy iconográficas de Trujillo y una de las cosas que pensamos es, claro, en los 60 termina el régimen, pero esta es una novela contada en el siglo, a finales del siglo XX y principios del XXI, donde ya aparentemente no habría ese régimen, pero ahí sigue, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que nos imaginábamos es cómo contar un régimen que no termina a pesar de que la figura principal está muerta. Y creo que ese es como uno de los desafíos interesantes de la novela. Les querríamos como plantear algunas preguntas. Miren, ¿de dónde viene el poder que todavía hechiza y violenta a los protagonistas? ¿No? ¿Y qué hace que no puede ser una novela sobre el pasado? ¿No? Es una novela que está contando la violencia sobre ese presente en el que está. Entonces, lo que les queríamos proponer era como esta puerta de entrada. Arranquemos por ahí. No sé, Penélope, si quieras decir algo sobre esta lectura más política, sobre el régimen. Yo sé que Camila además tiene unas cosas súper interesantes sobre cómo esto fue conectado con la cultura, con el merengue, con una cantidad de manifestaciones culturales. O sea, todo régimen político tiene también esta inserción en lo cultural y creo que la novela lo dice, ¿no? ¿Qué es esto que los escritores y los dictadores dicen en algún momento la novela? Entonces queríamos como preguntarles un poco cuál fue su sorpresa al leerse esto, porque es como tan del pasado, pero no logra ser del pasado porque sigue hechizando esos presentes. Pues no sé por dónde lo quieran, si quieren decir algo, si vamos Penélope y Camila, y vamos arrancando por ahí. No, yo diría que primero hable Camila. Yo tengo un par de comentarios de pronto que surgen también de las fotos que escogimos. Entonces, si quieres, demos así la Ya las palabra un pongo. poco tal y Listo. ¿Que hable primero Camila? Ah, ok. Listo. Entonces, Camila, dale. Qué pena, no logro recordar que toca activar el audio. Hay un- Cuando ustedes preguntan o cuando se caracteriza esta novela como una novela sobre Trujillo, y por supuesto que está narrada mucho después de que ha pasado Trujillo, a mí me llama la atención porque yo diría que tal vez Trujillo no es nada más que incidental, es decir, esta novela no es sobre Trujillo, es sobre el Foucault. Y lo que vemos aquí es, o la particularidad del modo en que se ve a Trujillo aquí, es justamente porque Trujillo está convertido, hay una cierta mistificación de Trujillo. O sea,
una cosa es el Trujillo personaje histórico y otra cosa es este Trujillo que eh, muy, muy hermosamente a través de los ojos de Junior es el Sauron dominicano. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos un personaje que es, en cierto modo, un personaje histórico, pero que está personificando algo que viene de mucho más atrás. Es decir, la novela empieza en el descubrimiento de América o incluso un poquito antes, cuando está desde África. Y hay una especie de maldición que va a tener una encarnación muy fuerte en Trujillo, pero que no se va a acabar con Trujillo, porque Trujillo es una especie de encarnación de esa fuerza mística. Entonces, aquí, ¿cuál es la temporalidad de esta obra? Pues es desde antes del descubrimiento de América y hasta el momento en que está escribiendo, eh, pues ya será, no tengo bien, Sí. absolutamente claro cuál es el año, pero es una narrativa contemporánea. Y no Fantástico. es un Trujillo histórico, es el Foucault, que algunas veces tiene un avatar que se llama Trujillo. Bonito. Porque ese Foucault va a seguir funcionando del mismo modo después de la caída del Trujillo. Es decir, la violencia de Trujillo es la misma violencia de la policía dominicana eh, en el momento actual y probablemente anterior. Entonces, yo Mm, creo que es interesante. un... Entonces creo que ahí tenemos Sí, como varios, ay, qué pena, sí, como varias entradas. Eh, Uno se podría imaginar que la novela del dictador, pero alguna hay una reacción, es decir, esto es diferente a la novela del dictador, o sea, que hay algo distinto. Trujillo como algo mistificado, creo que es una posibilidad, pues mistificado y es bajo los ojos de Junior y el encuadre aquí es el Foucault. eh, o otras lecturas, y uno, si ustedes van a Google y le hacen como la búsqueda de cuáles han sido los análisis de esa novela, están estos dos, está ese, y está la entrada que de no, esto sí es sobre el Trujillato y Trujillo para un lado, Trujillo para el otro y todo este. Entonces creo que hay como dos interpretaciones, no sé cuáles vieron ustedes más, creo que Camila se adelantó los puntos que habíamos pensado también sobre el Foucault, buenísimo. Empezó por Paulo y Penélope y quien quiera intervenir. No, O no, si quieres Penélope escribir por el quería chat. antes. Ok. Penélope primero. Sí, pues mi comentario va un poco orientado también a lo que decía Camila, que creo que es uno de los puntos interesantes acá. Y claro, tiene que ver con una lectura de la novela de pronto que no se enfoca tanto en Trujillo, sino que se enfoca más como en esta idea que vamos a tratar más adelante del Foucault, pero además que tiene que ver también con un ambiente, digamos, en el que está metida Laura, que no solamente es un ambiente que podemos considerar como local, sino que es un ambiente global, yo creo, y también en parte por eso seleccionamos algunas de las fotos que están en la presentación. Ujú. Em, en esa podemos ver dos que son interesantes. Ya las Una, muestro. perfecto, que es en la boda con su segunda esposa de Trujillo, y ahí además sale a un ladito em, la esposa de... Espera que se me eh, perdió. sí, sí, sí. Ya, aquí está, ya lo comparto. Eh, Dame un segundo. Listo, creo que logré pegar. Listo. Listo, entonces la tenemos aquí, las que están como abajo del subtítulo. Pues una es interesante porque está precisamente la señora que está al lado, como con el ramo de rosas. Esa es Eleanor Roosevelt. Y entonces eso ya nos enmarca también en un contexto global, además en diálogo con Estados Unidos, que yo creo que es interesante tener en cuenta y de pronto para también conversarlo más adelante, qué significado puede tener eso, cómo se manejaban esas relaciones y si esa idea del Foucault también es solamente local o es global, digamos. O podría expandirse un contexto como una lectura más amplia de Centroamérica en relación con Norteamérica. Y la otra es una foto, la que está al lado, con el dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza, de ese momento. Y creo que también es interesante por esta, digamos, relación que hay en ese momento del Trujillato con otros líderes políticos considerados dictadores
en pues toda Centroamérica y Suramérica, incluso con el mismo Franco. Ujú. Entonces, em, nada, como también para poner en contexto que esa idea del Foucault no solamente la podemos usar como localizada, sino también globalizada en un sentido particular, y vamos a ver también la globalización, pues qué papel juega dentro de esta novela. Yo creo que también el optar por ese Spanglish que muchos de ustedes señalaban puede tener algo que ver también con esas primeras ideas incipientes de un idioma más transnacional, y preguntarnos un poquito por qué Junot Díaz lo escribe así, si es inocente o no y las referencias que tiene. Eso como comentario preliminar se me ocurriría. Buenísimo. Paulo y David. Yo tengo un comentario sencillo realmente, y es que lo que yo decía al inicio es que para mí sí es una novela de dictador, aunque en esencia no se plantea de la misma forma en la que se plantea, por ejemplo, la fiesta del Chivo o el otoño del patriarca, que arrancan únicamente de la figura del dictador para tejer toda la historia. Este libro es distinto porque este libro lo que hace es que muestra a Trujillo como una fuerza de la naturaleza, como algo que está ahí casi sobrenatural, pero también lo muestra por los lados como con cierto humor. Hay un momento donde el narrador dice, Trujillo no solo era un dictador dominicano, lo que significaba que era el primer bellaco del país. Entonces, aquí la vuelta de tuerca es que muchas veces la novela de dictador es algo solemne, es algo que toma al dictador como una figura terrible, por decirlo así. Y para mí lo interesante y quizá lo que hace unos días es actualizar un poco la tradición latinoamericana y es decir, al dictador también hay que verlo con humor, hay que verlo también como de una forma extraña. Y claro, es un contraste completo, ¿no? Porque el Trujillo de unos días también es un tipo terrible. A fin de cuentas, Trujillo es el culpable de las desgracias de la familia de Oscar, ¿no? Es el culpable de todo el tema del abuelo, luego de lo que ocurre con las tías, con la mamá, todo esto. Pero es muy interesante la manera en la que esto desdobla, por ejemplo, la lectura que hace Mario Vargas Llosa en La Fiesta del Chivo. La Fiesta del Chivo se considera como la novela arquetípica de la dictadura de Trujillo, eh, pero la manera en la que lo trata es muy distinta, ¿sí? Unos días lo que hace es darle mucho tiempo, tomar las consecuencias con bastante tiempo hacia adelante, eh, y empezar a desarmar la figura de Trujillo a partir de las esquirlas un poco y de lo que causa este fantasma y esta sombra de la que estaban hablando ustedes antes. Y me parece que es muy, muy interesante cómo lo estructura, porque al mismo tiempo, al descomponer la figura así, al darle como cierto toque de humor, pero al mismo tiempo, eh, pues una crítica constante, lo que nos da es una figura que es más completa. No es solo el dictador que, por ejemplo, está, no sé, en la novela de Perón de Tomás Eloy Martínez o en El otoño del patriarca de García Márquez, que son dictadores un poco más aburridos, entre comillas. O sea, no son como tan, no hay puntos donde uno se llega a reír del dictador, ¿no? Son dictadores puros y completos. En este caso, no. Entonces eso me parece muy interesante por lo que representa también contando, pues que a la larga unos días es una causa final de Trujillo. Unos días termina migrando a Estados Unidos, eh, bien o mal, como alguna forma y como una consecuencia de la dictadura directa o indirecta. Y eso me parece muy, muy interesante como lectura. David. Sí, sí, yo creo que la novela admite múltiples lecturas, dependiendo de dónde ponemos el acento, dependiendo también de cada uno, de cada lector, y nuestros propios intereses particulares. Eh, Desde mi experiencia a leer, a mí me llama más la atención, en primer lugar, no busca ser una novela totalizante en la tradición clásica de la literatura latinoamericana, ¿no? De contar un gran acontecimiento, ¿no? Y tratar de, digamos, representarlo, explicarlo todo a partir
de ese acontecimiento. Entonces podría ser la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Yo creo que Junot Díaz, propio de su generación de escritores y bebiendo también de las últimas tradiciones, tanto de la literatura norteamericana como de la literatura latinoamericana, hace una novela de lo que, digamos, pomposamente se podría llamar postmoderna. No quiero utilizar este término, pero creo que es lo que busca a partir de una anécdota más bien familiar. Hacer una novela sobre la diáspora en un espacio transnacional, como los dominicanos en los Estados Unidos, concretamente en Nueva York, están innegablemente relacionados con lo que ocurre y lo que ha ocurrido en la tierra de la República Dominicana. Y es experiencia de los latinoamericanos, de los inmigrantes en general, en países como los Estados Unidos, Europa. Los inmigrantes traemos con nosotros nuestra propia historia y la vivimos con sus particularidades en un lugar diferente, que lo hacemos propio. Y entonces la vida de Oscar, la vida de Junior y todos los otros personajes que desarrollan esta historia, que es la historia de Junot Díaz. Es una persona que proviene de República Dominicana, pero creció en los Estados Unidos, y entonces conoce muy bien de lo que está hablando, lo que está tratando de mostrar. Y lo hace también, me parece, sin pompa. Y creo que a eso voy con la referencia a sus contemporáneos en la literatura que se hace, que se ha venido haciendo desde hace 12, 13 décadas. Narrar esta, digamos, un acontecimiento mayor, pero desde las anécdotas personales, particulares, de personajes individuales que están conectados en una historia mayor a través de sus lazos en común. Y creo que eso es ese espacio transnacional de la diáspora, de la migración y del pasado colonial, que es el presente postcolonial en los países en donde llegan las comunidades migrantes. Interesante. Yo creo que voy a hacer un salto de una cosa que teníamos pensada ver al final, pero creo que por los comentarios es mejor como pensarla ahora a la luz de lo que ha hecho Camila, de lo que compartía David y Pablo, y es algo que se relaciona con el Foucault, con la diáspora, con una novela global, etcétera, y luego nos volvemos a otro tema que queríamos trabajar, que era raza y género en la novela. Entonces, si me permiten, voy a hacer aquí un cambio en el orden que teníamos pensado y que yo creo que podríamos conversar sobre esto. Camila ponía como encuadre, pues es una novela sobre qué es esto del Foucault, ¿no? Del Foucault Americanus, y que se ponía incluso, pues como arranca la novela y también mucho como termina, y está todo el tiempo pensándose en esa maldición. De hecho, en momentos parece que Trujillo es incidental, o sea, Camila, al momento en que dice que no se sabe si Foucault es una especie de sacerdote, no me acuerdo muy bien cómo es el término que él utiliza, si es el sacerdote de ese Foucault, si está al servicio del Foucault, o si finalmente él es el que domina ese Foucault, si es el, dice aquí, si es el maestro o el amo o el sirviente de esa maldición. Lo mismo pasa con Colón, ¿no? Que queda una cosa muy interesante alrededor de lo que estaba planteando David y Camila alrededor de la idea de la colonización, el problema de la colonización como un momento fundamental para poder entender las Antillas y para poder entender el Caribe en estricto sentido. Nosotros compartimos algunas lecturas adicionales o complementarias que si alguno pues le puede dar una mirada. Eh, Hijos del Mar, sobre todo se las recomendamos, que
es de una escritora haitiana que se llama Edwidge Danticat, y creo que es muy interesante que si le pueden dar una mirada, porque también ahí como que lo que pone en el centro es la diáspora por la violencia, ¿no? Y cuando uno contrasta la breve y maravillosa vida de Oscar Wilde con lo que hace Danticat en ese cuento corto que les compartimos a ustedes, uno se da cuenta de las múltiples fuentes de violencia que producen esa diáspora caribeña y que produce una diáspora caribeña que tiene como dos momentos muy importantes, ¿no? Por un lado el mar, y el mar es como súper importante para Haití, para esa migración haitiana que nos cuenta Danticat en su cuento, y por otro lado el destino que casi siempre termina siendo pues los Estados Unidos, y en esta novela pues es como muy importante. Hay algo muy llamativo a las primeras páginas de la novela y es pensar en las Antillas como lugar maldito. Si ustedes miran como las primeras líneas, yo tengo aquí pues la versión en inglés, pero no sé si alguno de ustedes se animaría solamente a leer, que leamos ese pedazo, eh, la primera, el primer párrafo, si les suena, el primer párrafo del libro en español, entonces sería como fantástico para empezar a ubicar este tema de, yo pensaría, Foucault, colonial, postcolonial, ¿sí? O decolonial, o sea, pues en estos términos, y ubicarlo con la diáspora. Entonces, no sé si alguien quiera leerse como la primera página, es que yo tengo aquí la versión en inglés, pero si alguien tiene la versión en español, como el primer párrafo completo, si les parece, si alguien lo tiene ahí. O si quieren lo leo Yo en lo tengo, inglés. Dale, dale, en buenísimo. español. Entonces, Eso, leámoslo en español. dicen que primero vino de África, en los gritos de los esclavos, que fue la perdición de los taínos, apenas un susurro mientras un mundo se extinguía y otro despuntaba, que fue un demonio que interrumpió en la creación a través del portal de pesadillas que se abrió en las Antillas. Foucault americano, mejor conocido como Foucault, en términos generales, una maldición o condena de algún tipo, en particular la maldición y condena del Nuevo Mundo. También denominado el Foucault del almirante, porque el almirante fue su partero principal y una de sus principales víctimas europeas. A pesar de haber descubierto el Nuevo Mundo, el almirante murió desgraciado y Sí, sifilítico, oyendo disque voces divinas. En Santo Domingo, la tierra que él más amó, la que Oscar al final llamaría punto cero del Nuevo Mundo, el propio nombre del almirante ha llegado a ser sinónimo de las dos clases de Foucault, pequeño y grande. Pronunciar su nombre en voz alta o oírlo es invitar a la calamidad, a que caiga sobre la cabeza de uno o uno de los suyos. súper. Muy gracias, Camila. O sea, a mí me encanta ese primer párrafo, lo he releído muchas veces, pero creo que nos abre como a lo que nos estaba planteando David, Camila mismo, esa idea del descubrimiento como un problema, ¿sí, no? Como la colonia como un problema, la maldición, y creo que es muy interesante esa versión de la maldición y la perdición del Nuevo Mundo, y este almirante, pues este descubridor, eh, siendo como agente y víctima de esa maldición, dándole como agencia a ese Foucault. Yo quería como mostrarles algunas cosas como interesantes que pasan en diferentes momentos del libro y si quieren lo abrimos para que también, cómo lo ven ustedes estos temas que ya empezamos a tocar en algunas de las intervenciones de ustedes. Miren algunas cosas. Aquí queríamos como mostrarles como dos mapas alrededor. Pues por un lado está todo el comercio de los esclavos. Entonces aquí entender también esta migración y esa diáspora africana hacia las Antillas y hacia América del Sur, pero sobre todo prestarle atención a las Antillas y luego superponer ese mapa que termina en 1860 con el mapa de la migración del Caribe hasta 1990, la última parte del siglo XX, que es más o menos cuando está escribiendo Junior el texto, perdón, los acontecimientos que está contando Junior cuando pasaron, y es esta otra migración en donde del mar terminan en Estados Unidos. De tal manera que es muy significativo encontrar unas líneas de continuidad entre la migración
africana hacia el Caribe y luego la del Caribe también hacia Estados Unidos, como si esto fuera parte de una historia de larga duración, hablando nuevamente sobre la temporalidad de la novela. Esto que arranque, como mencionaba Camila, desde ahí, desde el momento colonizador, tiene que ver también, un punto muy importante con el tema de esto, es un problema que viene desde el momento de África. Teníamos como algunas preguntas claves, pues creo que Camilo lo planteó, ¿cuál es la fuerza del Foucault en el relato? Pero lo otro que queríamos como plantearles a ustedes es, fíjense que yo creo que creíamos que la conexión más evidente con un problema de colonización y si uno entiende la entrada de la colonización como un nuevo sistema de producción económica alrededor de algo que se expande por todas las Antillas y por el Caribe, que es la estructura de la plantación, tanto de algodón como de azúcar, de caña de azúcar. Y esto, pues, parecería como una lectura material, pero también muy enfocada en unas ideas post o decoloniales, porque hay varios momentos en la novela en donde eh, hay unas referencias por ejemplo, en la página 72 de mi edición en inglés habla de cómo todo cambia, así, en el momento, cómo todo cambia en la vida, está narrando en ese momento la hermana de Oscar, y todo cambia en la vida como de manera muy rápido y muy dramático, como cuando acercamos la mano a una planta de algodón, haciendo referencia un poco a esa violencia que ejerce el algodón sobre la mano del esclavo. O sea, sacar el algodón siempre fue como un tema muy complejo para el esclavo. Y por otro lado, la plantación de la caña de azúcar, que está aquí en esta ilustración que conseguimos, que son los lugares en donde se conecta nuevamente la violencia. La madre de Oscar es dejada abandonada en una plantación de caña y luego nuevamente el ciclo se repite. Hay una conexión entre estas cuestiones de esclavitud, violencia, plantación. Entonces, queríamos como dejarlo ahí, a ver ustedes cómo vieron estos problemas decoloniales, poscoloniales, diaspóricos, que parecen estar en muchos momentos de la literatura caribeña, antillana, en donde la temporalidad empieza a volverse más larga. La temporalidad no es solo esta migración, es una temporalidad, como decía Camila, esto arranca casi que desde que vinieron de África, eh, desde que el descubrimiento, como varios puntos de partida. Penélope, vale. No, yo realmente iba a comentar algo muy breve, porque creo que complementa de pronto esta idea para que la pensemos juntos y también para que ustedes nos digan qué opinamos, pero es también pensar, claro, en esta diáspora general, digamos, grande, que puede ser la migración, digamos, forzada de la esclavitud, pero también en una migración personal, en una diáspora. Precisamente cuando David usaba esta palabra, me parecía interesante que la pusiera también en el contexto de la posmodernidad, porque ahí se entiende que, claro, la diáspora va hacia un lado, pero siempre va hacia el otro también. Entonces yo creo que aquí podemos plantearnos un poco, no solamente diáspora como en general grande, o diáspora como el haber salido de República Dominicana hacia Estados Unidos, sino en este caso también esa diáspora de salir de Estados Unidos para volver a República Dominicana, y eso también qué implica pues para nuestro protagonista y para el narrador, ¿no? Como qué visiones hay también del narrador en eso, para que lo La pensemos doble un vía. poco. Sí, súper. Que quería resaltarles conexiones entre esclavitud y la violencia que atraviesa toda la novela y que no solo el Tuquillato. En mi edición en inglés hay una, más o menos en la página 139, no sé cómo ubicarla en español. Esto es un capítulo, a ver, les digo más o menos para que lo podamos ubicar. Este es el capítulo 3, que debe ser algo así como tres corazones rotos, los tres corazones rotos de Belicia Cabral, me imagino, se llaman así. Y como cuando va a la mitad de eso, nos está contando todo lo que ocurrió, Junior nos está narrando, si no estoy mal es Junior, y dice algo así que Beli fue golpeada como un esclavo, perdón, esa es mi página 147, como un esclavo, como un perro, como en una especie de escala de deshumanización. Cuando Belly es llevada a la plantación, el símil que Junior escoge para contar lo que ocurre es que fue golpeada como un esclavo. Y entonces está en la plantación de azúcar, de caña de azúcar, perdón, siendo golpeada como una violada, ultrajada, como una
esclava en ese momento. Entonces me parece que, y hay varios momentos en los cuales esto aparece. Entonces simplemente quería como mostrarles como algunas evidencias textuales de esas conexiones con esclavitud y plantación. Entonces creo que tenemos varios temas ahí. Diáspora, una diáspora de doble vía. Una diáspora hacia Estados Unidos, una diáspora de regreso. Tenemos la temporalidad de la novela. Es una temporalidad que puede empezar en África, pero también puede empezar en la del descubrimiento. Entonces, ¿dónde arranca esa novela? Entonces, pues no es como encontrar el origen, sino cómo se extiende, en segundo lugar. Y tercer lugar, cuál es la conexión que existe entre la violencia que estamos viendo en toda la novela y esa colonización que tiene un sistema económico que va a arrancar, ¿no? Como un sistema económico que va a dar al final pues una estructura capitalista de producción y que nos va a conectar con lo racializado. Pero entonces creo que hay tres temas sobre los cuales no sé cómo ustedes lo vieron. Camila. Sí, hay dos temas que ustedes tocan que he identificado dos puntos en que parece clarísimo. Y entonces, no solamente en la parte donde se dice que Belly es golpeada como un esclavo, como un perro, sino es que aquí también tenemos, pues, realmente que es literalmente vendida. O sea, tenemos un fenómeno que además lo más bonito es cómo se muestra, ¿no? Porque tenemos un fenómeno de venta de niños, la mayoría de ellos de origen haitiano, y en la nota de pie de página 31 básicamente se describe esto de la manera más natural. Yo conocí, Junior dice, en el poco tiempo que yo he estado, conocí a estas Ah, niñas que habían sido vendidas y pues y esto me parece una cosa interesante de la obra, y es que denuncia, pues esto es esclavitud infantil, venta de niños, pero prostitución, ¿no? el También. modo más Sí. natural del mundo. O sea, es esta, sí. ¿Está cierto? 31. Sí, es esta, sí. Es la nota de pie de página 31. Yo conocí en Santo Domingo, tal, tal, tal. Sí. Si quieres Eh, leerla, Camila, sí, sí, porque es brutal ese momento, porque ya es al final, ¿no? Y Junior sí. está echando su cuento y ahora les voy a contar lo que yo vi también allá y con mi memoria y mi recuerdo lo que era esto, que nos va a conectar con género y mi masculinidad y venga, le muestro. Y tan, Pero es que además no es como que lo diga, voy a contarles este horror, es como, ah, sí, esto pasa. así es. O como cuando Junior dice que si a la Inca la violaron, pues sí, probablemente, o sea, como incidental, una violación se entiende como lo más natural, dice. Yo solo viví en Santo Domingo hasta los 9 años y aún así conocí criadas. Dos vivían en el callejón detrás de la casa. Estas muchachas eran las personas más destruidas, más maltratadas que yo había conocido en mi vida. Una de ellas, Sobeida, cocinaba, limpiaba, traía el agua y cuidaba a dos bebés de una familia de 8 personas y solo tenía 7 años. Nunca fue a la escuela y si la primera novia de mi hermano no se hubiera molestado en enseñarle el alfabeto, no hubiera sabido nada. Cada año, cuando yo iba de visita desde los Estados Unidos, acá tenemos esa diáspora invertida, era lo mismo. Sobeida calladita, trabajadora, pasaba por la casa un segundo a saludar a mi abuelo y a mi mamá, antes de salir corriendo a terminar su siguiente tarea. Mi mamá siempre le regalaba dinero en efectivo. La única vez que le trajo un vestido, se lo vio puesto a su gente al día siguiente. Por supuesto, yo trataba de hablar con ella, el gran activista comunitario, pero ella me esquivaba y evitaba mis preguntas estúpidas. ¿De qué van a hablar tú y ella? Mi mamá me preguntaba. La pobrecita ni sabe escribir su propio nombre. Y entonces, cuando cumplió los 15, uno de los idiotas del callejón la embarazó. Y mi mamá me dice que ahora tienen al chiquillo trabajando también, trayéndole el agua a la madre. O sea, es como el Fantástico. chisme, como lo normal. Un comentario solo rápido y es en la versión en inglés, pobrecita, la pobrecita está en español y callejón Ah, también siempre está en español. Entonces dice, le leo el pedazo en inglés, dice, la pobrecita can't even write her own name. Y más adelante dice, and then when she was 15, one of the callejón idiots knocked her up.
Simplemente como otro ejemplo en donde está esa hibridación del lenguaje que creo que tiene con lo que estabas diciendo, también tiene una importancia interesante en En, la edición en, inglesa. en español hay algo parecido, por ejemplo, fucking, 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 que pues, Ah, y hay otra cosa que, de lo que decía Penélope, bueno, cuando vienen todos los dominicanos de todas partes del mundo, dice que hay una party grande, una party para todos, salvo los pobres, los prietos, los desempleados, los enfermos, los haitianos, que eso es otra cosa interesante aquí, cómo se ve al país vecino de Haití, sus niños, los valletes y los carajitos, que a ciertos turistas canadienses, americanos e italianos les encanta violar. Sí, señor, no hay nada como un verano en Santo Domingo. uf. Toda esta diáspora, gente que viene probablemente de un origen dominicano, viene a violar y es lo más Sí. normalito que pueda Y, haber. este y este turismo sexual por toda América Latina. Nosotros en Colombia, no sé cuál es la experiencia de otros, Medellín, Cartagena, tenemos unos problemas muy evidentes en eso, en ese sentido. Entonces, bueno, Paulo y Penélope. Yo tengo un par de puntos. Siento que toda la declaración de intenciones o todo el trabajo inicial que hace unos días, sobre todo el tema de no solo de la colonialización de su país, de República Dominicana, sino también de la idea colonial, está desde el inicio en un epígrafe. Él pone un epígrafe de Derek Walcott, que es un poeta de Santa Lucía, que es otra de todas estas islas de las Antillas, junto con Guadalupe y demás. Les voy a leer el último pedazo. Dice: solo soy un negro pelirrojo enamorado del mar. Recibí una sólida educación colonial. Tengo algo de holandés, negro e inglés. Así que o no soy nadie o soy una nación. Entonces, para mí, y esa fue de las cosas que más me impactó cuando yo arranqué a leer el libro, esto es pues el eje básico porque a la larga Oscar y también Junior, que son como las dos voces importantes en el esqueleto de la novela, además de la hermana de Oscar y la mamá de Oscar, em, son personas que tienen una confusión o que tienen un tema en la identidad algo complejo, porque a la larga Oscar es un norteamericano que después vuelve a República Dominicana a agarrar sus raíces y empezar a como tratar de reconectar con esto y tratar de llegar a una identidad que se pierde un poco por todo este tema de la diáspora y de la migración, pero que al mismo tiempo es clara en el sentido de decir, somos víctimas de Trujillo. Y hay una frase que dice: si estos años me han enseñado algo es esto, nunca se puede escapar, jamás. La única salida está por dentro. O sea, es como si no se pudiera zafar nunca de Trujillo o de esta identidad que tienen, a no ser que empiecen pues a hacer algo mucho más interno, y yo creo que es lo que ocurre en todo el libro, y es tratar de entender la identidad de lo que causa Trujillo y ver cómo se trabaja a partir de eso. Y otro de los temas que ustedes tocan y me parece muy interesante es cómo Junot Díaz logra hilvanar toda la obra, además de la violencia en el sexo o en la sexualidad. Eh, Básicamente, y yo creo que una parte muy interesante, y quizá ustedes lo van a tocar más adelante, es que la novela básicamente es una novela de aprendizaje también, porque es pues cómo Oscar pasa de ser una persona que siente que el Foucault lo aleja de las personas, que el Foucault evita que logre tener alguna conexión, estar con una mujer básicamente, hasta el final de la obra donde Oscar cambia. No voy a adelantar porque hay personas que no han acabado el libro, pero cambia. Y este hilo tiene varios aristas porque no es únicamente la perspectiva que tiene Oscar respecto al sexo, sino es como el sexo es un punto central dentro de la dictadura. Y vuelvo al punto anterior. Cuando él dice que Trujillo no solo era un dictador, sino un dictador dominicano, habla también del sentido en que la dictadura era eh, mucho más compleja de analizar por la forma en la que Trujillo tenía todo el tema de la sexualidad en torno a él y cómo funcionaba, eh, pues básicamente como si fuera una persona en una dulcería señalando. Entonces decía que Trujillo señalaba a alguien en la calle y la familia ya sabía que esa persona estaba sentenciada porque ya Trujillo le había puesto el ojo, y si era una mujer, básicamente sí o sí tenía que terminar en su cama. Y eso es también lo que lo que desencadena el problema de Oscar, ¿no? La familia de Oscar cae en desgracia porque Trujillo le había echado el ojo a una de las tías de Oscar.
si no estoy mal, sí, a una de las hijas de Abelard, que es como el abuelo de Oscar y es como el inicio de todos los problemas. Buenísimo eso. Penélope, ahora nos metemos con más de esas, desde en nuestro último eje. Y eso, también iba a comentar eso, que creo que eso lo vamos a tocar súper a profundidad en el siguiente, pero creo que hay dos cosas importantes que vi también en los comentarios de Camila y de Pablo, de pronto que nos pueden llevar a una reflexión estilística súper breve de algunas cosas de la obra que pueden ser interesantes desde el punto también de lo literario. Una es, bueno, lo que señalaba Camila, no solamente en términos del contenido, sino de la forma. El hecho de que esté en un pie de página es, digamos, una de las innovaciones estilísticas como más interesantes que tiene esta obra, además de la lingüística del Spanglish, como la escritura desde el pie de página, porque generalmente, ¿quiénes son los que hacen el pie de página? Traductores, editores, críticos. Y en este caso, pues como otros autores, digamos, que podrían considerarse, de hecho, modernistas, tipo Boris Vian, pues termina siendo este tipo de narración en los pies de página. Y es una narración, además del narrador que está escribiendo. Entonces ahí entra como el tema de la metaliteratura, que yo creo que es uno de los temas interesantes que podemos también rastrear acá un poco desde el tema estilístico. Eso por un lado. Y también por el lado que los pies de páginas nos revelan cosas que pueden ser también datos históricos. Aquí de pronto conectando con algo que hemos discutido a lo largo de muchas de las sesiones que hemos tenido y creo que pues ya está superado, pero que es algo interesante y es como esta idea también de ficcionalizar lo real o de hacer algo verosímil. Y pienso particularmente en el pie de página de mi edición, es la página 157 en el que nos cuenta qué pasa con las hermanas Mirabal, ¿no? Dónde las matan. Y aquí reconectamos, creo, con la misma idea del ingenio azucarero y con la idea de la plantación, y es como esa plantación también hila no solamente todo el discurso del libro, digamos que originariamente, y después también en el punto en el que, no voy a hacer el spoiler, acaba el libro, tiene que ver con la plantación, pero también tiene que ver con el contexto histórico, digamos, con algunas de las ejecuciones extraoficiales del régimen, que suceden también en estas plantaciones. Entonces creo que los pies de página nos atan también con esos datos un poco históricos eh, que están por ahí escondidos. Y el otro punto que pensaba era sobre lo que señalaba Pablo de la novela de aprendizaje. Yo creería que en este caso no es tanto un Bildungsroman clásico como podría considerarse, que generalmente terminan en una boda o en un funeral, eh, sino que yo lo pensaría más por el lado de una novela picaresca, porque el personaje, pues digamos que entra dentro de los cánones de un pícaro de forma casi exacta. No sé si alguno, seguramente, al menos en el colegio, habrá tenido que enfrentarse al Lazarillo de Tormes, pero tiene unas similitudes muy grandes en términos de cómo se retrata el personaje, qué elementos tiene, digamos, en sus descripciones, no solamente físicas, que aquí pues creo que son de las partes relevantes sobre el personaje, sino también de cómo se relaciona él con la sociedad, también son como cosas canónicas del pícaro. Y pues precisamente la estructura narrativa de un pícaro es como la que tenemos acá, hasta que encuentra el propósito, digamos, y desde ahí solo se desencadena pues una desgracia o ya veremos para los que no han acabado el libro. Entonces, esos eran como mis dos comentarios más desde el punto de vista estilístico, pero que también nos abren otras lecturas y de pronto conectan con las complementarias. Yo tengo ahí un punto adicional y me parece muy interesante lo que reflexiona Penélope, porque es que la novela es un poco de todo. A fin de cuentas, tanto como Oscar es mestizo, la novela es mestiza, porque a la larga también tiene unos temas que la juntan con un poco la tradición estadounidense. Si se piensa bien, incluso puede ser una novela de familia. Eh, Uno de los ejes y una de las partes que va de la novela de un lado a otro es la tragedia familiar de Oscar. Sí, esto es un poco lo que se piensa en Norteamérica, un poco cuando se habla de la tradición, por ejemplo, de William Faulkner, que sus novelas eran novelas sobre familias que por alguna extraña razón entran en desgracia o que parecen estar malditas. No sé si alguien ha leído El Ruido y la Furia, pero va un poco en ese camino que parece que toda la estirpe de Oscar está maldita, entonces su abuelo arranca la maldición, luego se la pasan
a sus primeras hijas que se mueren, luego se la pasan a la mamá, luego se la pasan a Oscar, y queda un poco el punto de saber si qué ocurre a partir de ahí con la hermana de Oscar. Y eso es muy interesante porque a fin de cuentas lo que se habla y todo este tema de que Oscar tiene una identidad confusa también, yo creo que se puede aplicar a la novela. La novela es un poco de todo. Sí, yo creo que de donde se le tire, tiene puntos que se pueden agarrar. Puede ser una novela picaresca, tiene elementos de una novela de aprendizaje, tiene elementos de una novela posmoderna. Hablando de este juego con las notas a pie de página, me hace pensar quizá en La bruma infinita de David Foster Wallace, que juega mucho con las notas a pie de página para complementar el libro y no las toma como información adicional, sino como narrativa incluso. Entonces es muy interesante y es muy rico y quizá por eso es también tan, tan buena novela, yo creo, porque es como que está hecha de muchas piezas que se van juntando y que funcionan bien en armonía respecto al estilo y respecto a la tradición que tiene y puede hablarnos desde diferentes pues tradiciones literarias, tanto de la novela Dictador porque toma toda la figura de Trujillo y la descompone, como de la novela de aprendizaje donde saca elementos, como les dije antes, como la novela picaresca. Entonces me parece que eso también es un juego muy chévere para tomarlo solo desde el análisis literario. Sí, súper. Camila. Sí, a mí me parece, y yo creo que el mismo unos días lo ha manifestado así, que bien dice, bien dicen ustedes, especialmente Pablo, sí, Oscar es mestizo, y, pero además de ser un auténtico dominicano, es un auténtico americano, y aquí hay mucha cultura popular americana y mucha literatura, digamos, no sé cómo Cómics. llamarla, popular, hay Pop. cómics. Y Total. El Sí, sí, Señor de total. los Anillos es omnipresente. Justamente ahorita yo estoy releyendo El Señor de los Anillos y cuando yo leo esta novela, digo, pues es que Oscar de pronto es un poquito Frodo. Es decir, aquí lo que tenemos es, sin spoilers, un enfrentamiento frontal contra el Fuku, que es la idea de ir a irme a la fuente del mal. Y me parece también esto hermoso porque es como la mezcla de ese diálogo de lo propiamente autóctono con el mundo global y el mundo anglosajón. Es decir, es que Oscar Claro. es un geek de El nerd. videojuegos, Eh, ¿sí? Y creo que por eso lo hace tan actual. Eso mm, me ha gustado mucho. Y también, eso también lo decía Junot, cómo está rompiendo una barrera de un género, especialmente cómics y videojuegos, que pues, se entiende que no es literatura culta, pero los está volviendo literatura culta. sí, fantástico. Antes de dar la palabra a Javier, yo quería hacer ahí como una anotación y pues podemos ir haciendo el tránsito al otro tema que pues creo que ya está saliendo, ¿no? Y es, eh, Sí, no, no, es que Camila precisamente tocó exacto el punto que quería tocar, que es ese tema de esa intertextualidad del texto, que sobre todo me pareció muy interesante cuando nombra cómics y cuando nombra pues el tema de El Señor de los Anillos, ¿no? Que de alguna manera es como si él buscara, pues no sé, emular algún personaje del Señor de los Anillos. ujú, Me pareció bien interesante eso ujú. y ese era el comentario que quería hacer. Sí, ayer estuvimos conversando con Penélope Largo sobre estas referencias a la cultura popular y habíamos hablado de algo muy parecido a lo que mencionaba Camila y como que uno podría tener como varias formas de entender toda esa cultura popular que plagaba la novela, de no alta literatura, sino de todas estas referencias, llamémoslas más pop y que quería hacer el narrador con eso al describirlo, ¿no? O sea, es como, ¿será que una posibilidad es pensar que esto es una novela global, en el sentido de, pues todos atraviesan unos problemas parecidos y pues República Dominicana es algo incidental, entonces pues es, sino que hay que matizar las cosas, entonces eso pasa en diferentes lugares. Foucault, claro, el Foucault es como muy específico, o lo otro es pues algo que está planteando Camila y es, aquí hay como unos tropos, un relato que tiene mucho que ver o con picaresca o que tiene que ver con otras ideas más como de ir a la fuente del mal. Y yo creo que esto nos arroja como una pregunta y es,
¿qué es este héroe? Porque Oscar es el héroe de la narración, pensaría yo, ¿no? Junior todo el tiempo se está diciendo, no, pero yo soy un hombre dominicano más. Y claro, tiene como, pues, todo eso, yo no puedo ser fiel, yo tengo que tener, en una relación heterosexual, tengo que tener 20, 25 amantes simultáneas. De hecho, cuando estoy con la hermana de Oscar y que va a estar, no, yo tengo que tener otro, como decimos en Colombia, ponerle los cachos, ¿no? O sea, la vuelvo cornuda. Todo el tiempo está pasando eso por Junior. Pero Oscar, claro, Oscar es como esta pregunta sobre no quiere morir virgen y la novela termina cuando pues tú dices, uy, yo no sabía que esto era esta maravilla. Entonces creo que ahí hay como un tema de género, raya, sexo, que pues tenemos que hablar sobre ese porque, como lo decían algunos, una cosa muy interesante es una novela que explica también el poder de Trujillo como un poder masculino en un régimen patriarcal y de cómo ahí hay algo que está todo el tiempo, violación. Una vez pone el ojo sobre la mujer, pues va a poner ese ojo sobre la mujer y no hay nada que hacer y se desenvuelve toda la violencia que viene contra Belly. Pero también es el papá de Belly, ¿no? El papá de Belly tampoco es el santo de la devoción, ni mucho menos, sino que es un hombre dominicano también. Entonces la pregunta es, uno podría pensar que es una disputa o que el centro del mal, como lo llamaba Camila en ese viaje tipo Frodo que te está teniendo Oscar, es contra esa idea de la masculinidad dominicana, la posibilidad, que está construida alrededor, todo el tiempo en Junior, en varios personajes, o contra una idea de masculinidad en general. Es un libro contra una idea de patriarcado general, porque también Oscar no encaja en Estados Unidos. Y allá no hay un Trujillo, pero no encaja tampoco en ¿cómo le llamaremos? En la transacción sexual que opera en Estados Unidos. Pero se devuelve y pues se enamora. O sea, claro, uno dice el geek, ¿no? Se enamora de la prostituta. Entonces uno dice, no puede ser, y llega uno a ese momento, y no quiero dañar mucho más. Pero entonces, como yo creo que la pregunta es, ¿cuál es el mal, no? O sea, ¿cuál es el mal ese? ¿En qué consiste el heroísmo de Oscar? Que termina pues con esa tragedia, pero que termina diciendo como en un momento muy sublime sobre la belleza y sobre el sexo al final. No sé cómo lo hayan visto ustedes, pues tomándonos en serio ese heroísmo de Oscar y su relación con el tema de masculinidades y patriarcados. Entonces, no sé cómo lo hayan visto ustedes. Ángela, cuéntanos. Yo sin adelantar mucho, porque la verdad tampoco es que haya avanzado mucho. Decía yo en los comentarios en el grupo de WhatsApp que eso es lo que más me ha impactado, porque yo me declaré feminista ya hace bastante rato y me parece que el trato que se le da a las mujeres, como que la forma como se dibuja a la mujer es supremamente machista. Sí, o sea, prácticamente se le dibuja como un objeto absoluto todo el tiempo. Y eso no es algo que sea únicamente del contexto en el que se está contando la historia o de lo que pasó que está contando el narrador, sino que se ve en ellos mismos. Y algo que me pareció muy impactante es que es un patriarcado que es totalmente adherido por las mujeres, porque hasta las mismas mujeres, la violencia que se ejerce unas a otras es bestial, es una cosa súper tremenda. A mí me impactó mucho, mucho la golpiza que le dieron a Eli y de pronto también un poco la respuesta, ¿no? Porque yo estoy acostumbrada a que quienes de pronto hemos sufrido violencia de género nos sentimos víctimas porque realmente somos víctimas, pero ella en ningún momento vive ese dolor, sino que como que lo transforma en resentimiento y en odio, y sobre eso empieza a tejer otra forma de narrar su historia de vida. Mm, Yo les cuento, nosotros tenemos una biblioteca itinerante y escogimos el libro un poco por eso, porque cuando empezamos a hablar sobre qué íbamos a leer este año en la biblioteca, yo le comenté a las personas con las que administramos a la biblioteca que estaba leyendo a Guau y les dije lo que me parecía terrible. Yo le decía a mis compañeras que como se dibuja la mujer, como se habla de la mujer, lo mismo que hace Trujillo todo el tiempo, de que es que simplemente con señalarlas con el dedo ya son su objeto sexual.
pues daba para que habláramos un poco acerca de lo que es la violencia de género, un poco desde las palabras, ¿no? Porque, y tristemente esa es la realidad. O sea, eso no es algo que nos debiera escandalizar porque lo vemos todos los días y sigue pasando. Y está tan normalizado que de pronto en ciudades como Bogotá ya de pronto uno se cuestiona un poco más, pero en las zonas rurales es algo que se ve todos los días y que las mujeres dejan ir, dejan pasar porque así ha sido toda la vida y pues yo quién voy a hacer para cambiar eso, ¿sí? Y también me parece importante ver cómo se manifiesta un poco este tema del patriarcado, no tanto hacia una identidad de género como tal, sino al que es más débil, porque si vamos a ver, Oscar es el retraído, es el tímido, es el gordito, ¿sí? Es el que no es tan varonil porque no es así súper grande ni musculoso, sino que es todo lo contrario. Y entonces también hacia él hay un bullying por ese tema de que no es simplemente el tema del género, sino por la debilidad, ¿sí? Y tristemente es un poco cruel ver cómo ese tipo de cosas se repiten, cómo esa violencia se sigue perpetuando, siendo la comunidad afrodescendiente una de las que más ha padecido el tema de la violencia, ¿sí? Porque prácticamente ellos terminan siendo violentadores, conociendo un poco la historia de dónde han salido ellos y cuál ha sido su historia como cultura y como comunidad. Mm. Sí, Camila, en el pie en la nota al pie que veía es brutal del propio Junior. Es que una de las cosas que más me costó en la relectura, Ángela, no sé si a ti te ha pasado esto, y a algunos, yo lo había leído hace un tiempo y me acordaba que era como la velocidad. A mí me parece que es un libro muy veloz y muy complejo y uno como que se mete en el libro, pero en esta relectura me afectó un poco la violencia del lenguaje de Junior frente a la mujer. No me pareció tan fácil pasar las páginas esta vez. No sé si es por una conciencia que lo había leído en el 2008 y 16 años después pasaron muchas cosas, además con el propio Junot Díaz como persona, ¿no? Pasa como la denuncia de comportamientos inapropiados en la época del Me Too. Finalmente no es grave, entre comillas, digamos que queda como perdonado. Él revela que él fue violado eh, y que pues parte de su literatura tiene que ver con eso. Pues esto no es para hacer que decir que Oscar Wilde y sus noticias son lo mismo, simplemente eso, sino que no sé hasta qué punto uno le pasa el tiempo y cuando vuelve sobre el texto empieza a encontrar otras cosas distintas y una de ellas que tú estás mencionando es el lenguaje. El lenguaje me pareció difícil. Yo no le vi humor, mi lectura no fue como humorística, cuando llegaba a esos puntos me parecía aterrador todo. No logré verle como un lado más tranquilo a Trujillo, sino como que ya, y la primera vez de pronto tuve la misma sensación del humor, y en esta no, de pronto es que uno es otra persona, las colegas feministas como tú que lo hacen a uno caer en cuenta de muchas cosas que uno como hombre heterosexual no experimenta. Y las experimenta, no las experimenta, pero empieza a ser consciente gracias a trabajos como el de personas como tú. Y creo que este es como un caso muy palpable sobre qué tanto llegamos y seguíamos en la narración y qué tanto el libro como tal reivindica y voltea el patriarcado o lo termina estableciendo, como que no hay salida, porque finalmente la salida para este hombre retraído es el tener sexo con la prostituta, someterse a esa violencia, decir, esto es sublime, y si verdaderamente eso es lo sublime, y morir finalmente violentado. Es como si se repitiera. No sé, yo tengo como muchos sentimientos encontrados con el heroísmo de Oscar y de finalmente ese hombre retraído, si tiene escapatoria o no. Una cosa rápida antes de dar la palabra a Penélope y a Pablo y también porque sé que tenemos que cerrar. Eh, no sé si ustedes se dieron cuenta alrededor de la identidad que planteaba Pablo. Una de las grandes dramas de la identidad de Oscar es que le dicen, es que tú no eres un hombre dominicano, es que tú no bailas, es que tú no eres sexy, es que tú no eres coqueto, es que tú no eres seductor. Y Oscar como que se desubjetiviza, digamos, ¿no? Y él quiere decir, yo sí soy dominicano y en esa diáspora de regreso que propone Penélope es como toda esta tragedia. Pero creo que la gran pregunta ahí es si este es un libro en donde nos deja con el sinsabor de no escapatoria, o si hay un heroísmo reivindicativo de Oscar. Penélope y Paula.
Sí, yo tenía dos comentarios breves. Uno en relación a lo que tú dices con esa idea de que no es el hombre dominicano. Creo que ahí también podemos ver un poco del colonialismo que creo que está, pues que atraviesa la obra y que puede ser interesante. Y es también pensar que esa idea del hombre dominicano viene muchas veces incluso de la idea de macho ibérico, ¿no? Que, que también hace parte de una idea de cultura pop. Si lo pensamos en las telenovelas, si lo pensamos en pues los libros como de novela rosa, que es como la idea del latinoamericano fogoso, por Ujú. ponerlo de alguna forma, hipermasculinizado y fuerte y todas estas cosas. Entonces creo que esa es una de las influencias que puede ser parte de la idea del macho ibérico, que a la larga es cultura pop, también que está aquí representada en el libro. Y otra cosa que me gustó mucho del comentario de Ángela y que creo que es, bueno, es muy interesante también leerlo desde esta perspectiva de género, pero también es pensarlo como incluso las referencias que usa a lo largo de todo el libro tienen que ver también con personajes que siempre han sido construidos de esa forma. Lo pienso incluso ahorita que hablábamos precisamente del Señor de los Anillos o con otras cosas, ahí son narrativas que siempre el héroe no solamente es masculino, sino que la mujer no está como un adorno, no es un aditivo, no es un objeto de contemplación solamente, pero es un motor. Solo funciona en cuanto motor de otras cosas. Entonces, en este caso, no solamente la madre, sino también pues la prostituta, la hermana, todas son motores, en este caso, que funcionan para generar tramas para el héroe. Entonces, esa es una de las cosas de lectura también de la cultura pop, digamos, más clásica, que es una crítica pues vieja ya, pero que creo que se puede aplicar a este también. Y la otra cosa es pensar también de dónde viene el nombre Oscar Wilde, si puede ser pues una vulgarización de Oscar Wilde, y en ese sentido pensar también no solamente una discusión de género en términos de homosexualidad, heterosexualidad, como podríamos tener con el personaje de Oscar Wilde, sino también en términos de pues, la corriente artística a la que pertenece Oscar Wilde, que a la larga pues es un hedonismo que deja totalmente excluidas a las mujeres. El hombre es el artista, la mujer es el objeto de deseo por allá, que se mira y se retrata, ¿no? Entonces, pues nada, estas cosas también para aportar ahí a la discusión un poquito. Me parece un personaje femenino como muy activo y es la hermana de Trujillo. ¿Cuál es? No me acuerdo la hermana que también es la que eh, en algún momento parece ser agente de violencia, pero las otras muy con lo que tú mencionas. Paulo, una última porque creo que Sí, sí, llegamos como al... Sí, dale. de acuerdo. No, yo creo que ahí quizá yo tengo 3 puntos. Tengo 2 cosas para leerles y algo para complementar. Y hablando del comentario de antes, yo creo que sí hay algo interesante. Y es cómo la violencia de género termina, como decían, también ocurriendo entre mujeres. A la larga lo que pasa es lo siguiente, la tía de Oscar, se supone, no, la tía abuela, la hermana de Abelard, que es la que termina criando a Belly, la india, que es la que la recoge, termina siendo violenta con la india termina siendo violenta con su hija, como una forma de protección, como hacerlas, como si violentarlas, como si restringirlas fuera la forma de evitar que las violentaran otras personas, ¿no? Que eso es un poco lo que ocurre y el análisis interesante es cómo la mujer, cómo la mamá de Oscar termina siendo, a partir de ser violentada, alguien que violenta a su hija. O sea, todos los desencuentros que había entre Belly y la hermana de Oscar es una cosa terrible y es muy, muy interesante cómo se pinta así, como si fuera una cadena de violencia, ¿no? Que empezó con Belly y luego siguió hacia la hermana de Oscar. Eh, tengo 2 citas. La primera es el puro inicio del capítulo de Oscar que dice: el nerd del gueto en el fin del mundo. Es el inicio, dice: nuestro héroe no era uno de esos dominicanos de quienes todo el mundo anda hablando. No era ningún jonronero, ni fly bachatero, ni un playboy con 1 millón de conquistas. Y salvo en una época temprana de su vida, nunca tuvo mucha suerte con las jevas. Qué poco dominicano de su parte. Entonces, es arrancar de esto, ¿no? De reforzar lo que decían antes de la identidad, de qué es lo que se espera de Oscar siendo un hombre dominicano. Pero a la larga yo creo que su pelea durante toda la novela es que él quiere ser un escritor, él quiere escribir una novela que le quite el Foucault de encima, quiere tratar de hacer la gran siguiente novela de ciencia ficción, el siguiente Señor de los Anillos, el siguiente Dune, el siguiente
libro que pueda relatar pues todo su tema y quizá exorcizar un poco todo el Trujillo para poder tener su propia identidad. A la larga, Oscar, a pesar de que está detrás del sexo durante toda la novela, yo creo que gran parte de lo que está tratando es de soltarse de su propia presión y de hacer lo que él quiere, que es escribir. Y nos queda la duda al final es si lo consigue, porque no se sabe muy bien qué pasa con la novela que escribe Oscar. Y esa es una de las incógnitas que nos deja Junior. Y la otra cita es de la primera nota a pie de página, que dice más o menos así, dice Trujillo, conocido también como el jefe, el patriota fracasado y fuckface. Llegó a controlar casi todos los aspectos de la política, la vida cultural, social y económica de la RD, mediante una mezcla potente y muy conocida de violencia, intimidación, masacre, violación, asimilación y terror. Así llegó a disponer del país como si fuera una colonia y él su amo. Entonces es un poco más de lo mismo. A la larga es quizá ir en círculos y decir, República Dominicana se logra zafar del colonialismo, se logra zafar del dominio español de ser una colonia, empieza a tener su propia identidad y cuando eso pasa, luego vuelve Trujillo y entra como el dictador y vuelve a funcionar como un país colonial, como un país donde no hay es una democracia, sino más bien un régimen que funciona y que violenta de muchas formas. Y una de las preguntas que habíamos conversado antes y que me parece interesante y quizá para el cierre, es qué personas genera un régimen o qué personas genera el régimen de Trujillo y yo creo que eso era dentro de lo que Jorge y Penélope nos planteaban. Y ya ese sería como mi comentario de cierre. Súper. Sí, una cosa muy al pie de página. El sexo está desde el primero, ¿no? La muerte del almirante sifilítico y la idea de la colonia, la colonización y el descubrimiento como una violación, ¿no? Creo que son como cosas así. Y yo creo que, pues, no se vayan a ir cuando leamos Estrella Distante de Bolaño, porque también ahí la tensión es, yo en Bolaño esta idea de escribir, ¿no? Y creo que es lo que mencionaba Pablo, y que tanto contrasta con toda la carga que tenía unos días y Oscar, wow, Oscar, todo eso. Paulo, pues yo creo que pues para que tú des el cierre y nos invites para lo que sigue. Sí, ya para cerrar y para contarles, el 25 de junio vamos a tener la sesión de cierre, nos va a acompañar Camilo Hoyos. Él es el host de Paredero Podcast, un podcast de literatura que se realiza aquí en Colombia, muy, muy interesante con entrevistas a diferentes personas del mundo de la literatura, escritores, escritoras también bastante contemporáneo, yo creo, es un podcast muy interesante, yo creo que él va a darnos una lectura mucho más cercana a lo literario, mucho más cercana, por ejemplo, a referencias en la obra, que también va a ser muy interesante y que seguro nos va a dar como nuevas formas de llegar a esto. Muchas gracias a las personas que lograron estar aquí en la sesión y también para quienes la van a ver en diferido. Yo creo que esto va a estar en el YouTube del programa Estado de Derecho a partir de mañana en la tarde. Entonces, nada, quedamos pendientes de vernos. Recuerden que vamos a habilitar una sesión híbrida, entonces no se preocupen si no están en Bogotá. Si están en Bogotá pueden asistir a la sesión. Vamos a enviarles una lista de inscripción la próxima semana para que puedan acompañarnos. Muchas gracias a Jorge y a Penélope que prepararon la sesión. Imagínate, Nos ¿no? A vemos. todos. Estuvo súper. Muchas gracias a todos, Gracias a todas. todos y hasta luego. Súper. Muchas gracias.